Bueno, here we are. Vamos a ver qué sale hoy. ¿Se enteró de lo de Crimea, profe? No, escribime a ver qué pasó en Crimea. Voy a... Guaraná Fantastic. Contame, Slavi, de Revolutionary, qué fue lo que pasó en Crimea. A ver si nos enteramos. Bruno, del 63. Gracias. Yo hoy les iba a hablar de distancias, así que no tengo idea de lo que pasó en Crimea, depende de cuánto rato haya pasado. Ahora me vas a hacer buscar lo de Crimea porque no tengo idea de dónde. ¿De qué pasó en Crimea? Como medio. ¿Qué habrá pasado? Supongo que. Espero que no haya caído el cohete chino este que andaba en la vuelta y les haya caído justo a los pibes de Crimea arriba. Ya sería el colmo, aunque en realidad creo que pintaba que venía para este lado, pero uno nunca sabe dónde realmente terminan esas cosas. Bien, veamos. La idea de hoy, ¿está? Cuando no estoy hablando de eso a ustedes, voy a mirarlos en la cara, porque si no. Tengo que hacer un trípode más alto, ponerlo arriba de algo. Les cuento. Hoy vamos a hablar del tema de las distancias. El tema de las distancias en astronomía siempre fue un problema. Primero porque, acuérdense que habíamos dicho que había una visión del universo que ponía la Tierra en el centro del universo. Esa Tierra en el centro del universo estaba rodeada como si viviéramos adentro de una pelota, de donde venía aquella idea loca de la esfera celeste que muchos de ustedes trataron de dibujar y les salió bastante bien. Y esa era la representación de lo que se veía. Pero parecía bastante obvio que había más cosas, que no todo estaba como pegado a esa pelota donde estaban las estrellas, a las que le llamaban estrellas fijas o firmamento, porque pensaban que estaban como atornilladas en ciertos lugares. Y se dieron cuenta de que había planetas que se movían a diferentes velocidades. Y llegaron a una conclusión que es bastante obvia, aunque no lo parezca, que es que cuanto más rápido parece que se mueve un objeto, más cerca está de nosotros. Por esa razón, el lío grande fue tratar de establecer cuál era la distancia entre los planetas. Lo asociaron directamente con dos cosas. Bueno, los que sean más brillantes debe ser porque están más cerca. Ahí la cosa andaba más o menos porque no funcionaba bien el tema, había planetas muy brillantes. Y dijeron, bueno, si la velocidad es un indicio de lo cerca o lejos que están de la Tierra, podemos empezar a calcular eso. Y quiero que lo vean de esta manera. Si vos te pasa un avión cerca, parece que pasar a una velocidad enorme. De repente el mismo avión, moviéndose 10 veces más rápido, pasa allá arriba, alto en el cielo, y a vos te va a parecer que el avión va despacito. Es decir, la velocidad aparente que le ves a un objeto te da como una indicación de a qué distancia puede estar.
Ahora, miren qué genial esto, ¿no? Miren qué brillante la perspectiva de los tipos. Vamos, espera, vamos a ver una cosa. Vamos a buscar cuáles son los planetas que se mueven más rápido y vamos a ver si son los que se mueven más rápido los más brillantes. Y resulta que más o menos sí, o sea, Venus era uno de los que se movía más rápido y por supuesto era el objeto más brillante del cielo después de la Luna y el Sol. Pero Júpiter se movía mucho más lento, por ejemplo más lento que Mercurio. De hecho, Mercurio, que era el más rápido, lo asociaron con Mercurio porque era el dios que tenía alitas en los pies. Y bueno, empezó a haber una contradicción. ¿Cómo puede ser que el planeta que se mueve más rápido no sea tan brillante como Júpiter? A raíz de eso siguió el punto de razonamiento que viene después, que dice, si Júpiter se mueve más lento debe ser porque está más lejos. Ahora, pero si está tan brillante, obviamente debe ser porque es enorme. Tenían razón, tenían toda la razón del mundo. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, es tan grande que es 2 veces más grande que todo el resto del sistema solar junto, excepto el Sol. Es decir, vos podrías poner a Júpiter de un lado de la balanza y del otro lado podrías meter 2 Mercurio, 2 Venus, 2 Tierra, 2 Marte, 2 Saturno, 2 Urano, 2 Neptuno, todas las lunas, bla, 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 y Júpiter seguiría inclinando la balanza para ese lado. Pero el razonamiento empezó a complicar las cosas, porque dijeron, bueno, ¿cómo hacemos entonces para determinar esas distancias? Acuérdense que hasta este punto todavía estábamos en ese hecho de que parece que la Tierra es el centro del universo, parece que hay una especie de... vivimos adentro de una pelota negra donde la magnitud, como hemos dicho en la clase pasada, el brillo de las estrellas se debía a más que nada el tamaño de la estrella. La palabra magnitud significa tamaño, aunque hoy por hoy en física es lo que se puede medir. Y bueno, empezaron a ver que las estrellas en particular no tenían movimiento, pero los planetas sí se movían. Eventualmente la cosa fue cambiando y descubrimos que no era la Tierra el centro del universo, era el Sol. Eso fue un descubrimiento brillante de un flaco llamado Aristarco de Samos, que lo que hizo fue más o menos calcular la distancia de la Tierra a la Luna, y en su presuposición, al calcular los tamaños aparentes de la Luna y del Sol, se dio cuenta que los tamaños aparentes de la Luna y del Sol eran casi el mismo. Para que se hagan una idea, unos 1800 segundos de arco, es decir, agarran un grado, divídanlo 3600 veces, y eso es un segundo de un grado angular. Bueno, con 1800 de esos, o sea, la mitad más o menos, tenías el tamaño de la Luna o del Sol, que varían un poquito porque la Luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra, o sea que se hace un poquito más grande, y con el Sol pasa algo parecido, aunque es más difícil de notarlo porque te quedas ciego si no eras mucho rato. No lo hagan. Como resultado de ese viaje, resulta que él se da cuenta que, haciendo unos cálculos para nada rudimentarios, pero sí sin materiales, no había telescopios, prácticamente no había elementos de medición y de varilla, o sea, cómo hacer para llevar a cabo las medidas correctamente, se da cuenta de que eventualmente hay una distancia bastante grande entre el Sol y la Luna. Es decir, el Sol tenía que estar como por lo menos unas 20 veces más lejos que la Luna. Obviamente el cálculo estaba equivocado, el Sol está como 400 veces más lejos que la Luna, pero aún así, aún con este cálculo equivocado, era bastante obvio que el Sol tenía que ser muchísimo más grande que la Tierra. Ahora piensen esto, si el Sol es muchísimo más grande que la Tierra, no tiene mucho sentido que la Tierra tenga al Sol girando alrededor. Lo más probable es que si la Tierra tiene el tamaño de una aceituna y el Sol tiene el tamaño de un melón, bueno, vos tengas la aceituna girando alrededor del melón y no al revés. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Bueno, a Aristarco no le fue bien con estas ideas. A nadie que tuviera estas ideas le fue bien nunca en la historia. Y Aristarco terminó en el ostracismo.
llamado así porque se escribía en pedazos de cerámica, en cachos de... la decisión de echarlo al tipo, no echarlo de Grecia, lo cual era un deshonor y un montón de cosas, y el delito era un delito religioso. Aristarco había comprobado que el dios Apolo era un objeto en el cielo. Cualquiera podía hacer el mismo experimento y volver a comprobar lo mismo, y eso llevó a que, por el motivo que fuera, todas esas cosas, la situación degenerara en que Aristarco fuera echado teniendo muchísima razón, y la idea de Aristarco iba a dormirse durante 1800 años prácticamente, hasta que fuera redescubierta por Copérnico y toda la historia que ustedes contaron en la escuela. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque la cosa viene así. Al no tener idea de lo que estaba pasando con respecto a los movimientos de las estrellas, no se podían medir, había estrellas que se sospechaba que quizás tuvieran un movimiento, pero los tipos miraban durante toda la vida, lo medían lo más prolijo que podían y no lograban nunca detectar un movimiento. Eso es porque para las estrellas que se mueven más rápido de las que son fácilmente visibles, uno debería esperar más o menos unos 1000 años para que la estrella se moviera, el diámetro de la posición de la estrella cambiara de acá para acá. ¿Tá? O sea, se puede detectar este cambio de acá hasta acá, pero requiere una cantidad de estudio enorme y requiere una paciencia enorme y tener mapas muy ajustados, y que en un cambio tan chiquitito vos no empiezas a pensar que en realidad lo que quizás pasó es que el tipo que hizo el mapa hace 1000 años fue el que se equivocó, y entonces ahí empieza todo el lío. Pero si las estrellas se movían, esto derrumbaba esa idea del firmamento. Ya las estrellas no estaban, ¿cómo vamos a decir? No estaban atornilladas al firmamento, y el universo se convertía en otra cosa completamente. Iban a pasar muchísimos años. Los romanos copipastearon la mitología griega. Yo no le llamaría copipastear, porque nunca tuvieron una especie de grandes diferencias como las que nosotros vemos ahora. Es decir, si vos te pones a pensar, Alá, Jehová y Yahvé son el mismo ente, la misma entidad, con diferencias de profetas y algunas cosas, pero no son distintos tipos, tienen nombres diferentes. Existe un Abraham en las tres mitologías, en la judaica, en la cristo-islámica, judeo-cristo-islámica, llámale como quieras a la mitología occidental actual, pero sí, existen varias de esas posiciones, y no es que estén copipasteados, o sea, simplemente son el mismo tipo con otro nombre. Es más parecido eso de lo que pasó cuando los romanos asimilaron a los dioses griegos, que eran los dioses mediterráneos, que probablemente además eran los dioses minoicos, o sea, los dioses del imperio anterior al imperio anterior, que es Creta, que algún día vamos a hablar de Creta como imperio, y era zarpado eso. Da para una charla mucho más interesante capaz que justo la que les elegí hoy, pero la idea de hoy era ponerle pie a un tema muy, muy interesante y muy importante de lo que es la astronomía, que tiene que ver con cómo empezamos a darnos cuenta de que el universo era mucho más grande de lo que nos imaginábamos. ¿Tá? Empezó con eso que les digo, primero con el tema de ver que los planetas se movían, por lo tanto hay planetas que estaban lejos, planetas que estaban cerca. La cosa empieza a complicarse porque el tipo dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para medir? Logran calcular los tamaños de la Tierra, la sombra, la proyección de la sombra de la Tierra en la Luna. Después logran hacer algo llamado paralaje, que es cuando vos mirás con un ojo y te parece que las cosas están en un lado, y cuando cambiás con el ojo la cosa parece que cambia de lugar aunque vos no la muevas. Yo ahora estoy moviendo la mano porque tengo solo un teléfono. Si tuviera con dos cámaras en este momento te podría mostrar lo que es paralaje. Sería una imagen es mi paralaje desde acá y otra imagen es mi paralaje desde acá. Yo no me acabo de mover, acabo de mover la cámara, pero bueno, es más o menos, sería algo más o menos así. Ahora se los voy a explicar bien, no se estresen. Estoy dándole un poco de perspectiva histórica para que entiendan por dónde viene todo este gran bolonqui. Además de todo esto que te estoy contando,
La situación en la que arranca es cuando determinan la distancia a la Luna, que se empieza a estimar en unos 300.000, porque en la antigüedad griega, ahora que estás copado con el judaísmo, el islam, el cristianismo, parten todo del Edén, es más o menos, digo, es la forma en la que se han basado las creencias religiosas de las personas. Obviamente todos los seres humanos tienen derecho a creer en lo que se les dé la gana, se me calienta la guaraná, pero básicamente, Ulises, así como vos no vas a convencer a nadie hablándole de que cambie de partido de fútbol, vos no vas a convencer a ningún creyente de que cambie o deje de creer solo hablándole. Eso es una decisión interna de cada uno y mientras la persona no intente convertir o imponer sus creencias religiosas por la fuerza, vivimos en una sociedad que no exige desde el punto de vista religioso absolutamente nada. Entonces no es algo que nos importe. Que le podemos echar la culpa a las religiones de un montón de situaciones terribles a lo largo de la historia, y bueno, y sí, digo, pero no estoy hablando solo de las religiones, de las mitologías judeo-cristo-islámicas. Cualquier religión, incluso hasta los budistas, han cometido asesinatos en masa. Hay un dicho que dice: si usted quiere que una persona mala haga el mal, déjela tranquila, pero si usted quiere que una persona buena haga el mal, use la religión. Es una especie de refrán. No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Digo, no me parece que venga a cuento del tema hoy así en particular. Después que terminemos, como les digo siempre, abrimos el chat y ahí sí hablamos de lo que quieran. Y de lo que les venía hablando, de que esa medición de la Luna y del hecho de entender o empezar a entender que las velocidades de los objetos manejaban más que nada no las distancias con respecto a la Tierra, sino las distancias con respecto al Sol, porque ya empezamos a entender que el Sol era el centro del sistema solar, y ahí ya la cosa se empieza a poner bastante más interesante, porque empezamos a detectar movimientos en los mapas antiguos. Había estrellas que no estaban exactamente en el mismo lugar. No era que la constelación se hubiera deformado porque se habían movido muy poquito, pero ese moverse muy poquito sí te llevaba a que vos te dieras cuenta de que había un movimiento, que no estaban pegadas al cielo, que no había una esfera de estrellas fijas, como se les llamaba, ahí en ese lugar. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque lo que vimos en la clase pasada, el tema de las magnitudes, empieza a tener sentido. O sea, por ejemplo, Halley, el cometa, el primer tipo en tratar de calcular la distancia a una estrella. Dice, bueno, ¿cómo hago? Con el método que les mostré del paralaje, no podía. No había suficiente exactitud en los instrumentos y no se les ocurrió una idea para hacerlo. Cuando empiezan a calcular las distancias en kilómetros a los planetas, el problema es que les empiezan a dar números rarísimos. Por ejemplo, 1410, 12, 50, 1450 millones de kilómetros. Y ahí el kilómetro deja de tener sentido. ¿Qué son 1400 millones de kilómetros? ¿Qué significa ese número? No tiene ningún sentido. Pensalo como si fueran términos de plata. O sea, vos tenés una idea bastante clara de lo que puedes hacer con 1.000 pesos, con 10.000 pesos, con 100.000 pesos, pero ya cuando entras a hablar de 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, ya ahí empezás a decir, pará, ¿qué es esto? Digo, no concibo, por más que te gustaría tener esa plata, decís, no entiendo cuánta plata es. Bueno, con las unidades pasa algo parecido, es decir, dejas de entender a qué o cómo o a qué punto te estás refiriendo en ese extremo. Les prometo que después, apenas terminemos con esto, que no nos va a llevar mucho rato, porque el tema es cortito, vamos a responder todas las discusiones de chat que haya. La cosa es que en este punto, donde se empieza a abrir el universo, se empieza a hacer obvio que así como vos no le das la medida de tu escritorio en kilómetros al carpintero,
sino que le hablas de centímetros. No le decís que querés que te pinte un techo en milímetros al pintor, sino que le decís en metros. O sea, vos acoplás las medidas a las distancias, estas cosas empiezan a pasar. Y Edmund Halley determina una forma en la que intenta calcular la distancia a Sirio. ¿Por qué Sirio? Porque es la estrella más brillante del cielo. Y parte de esta base dice, bueno, si Sirio fuera igual que el Sol, ¿a qué distancia tendría que estar para verse de esa manera? Hace un cálculo, le da 19 billones de kilómetros. Ahí es donde la cosa también empieza a pasar, pues si 1000 millones de kilómetros no significa nada, 20 millones de kilómetros, o sea, significa menos, es como una demencia. Y nace la idea de que se necesita otro tipo de unidades. Entonces empieza a haber una unidad para usar dentro del sistema solar que está basada en la distancia entre la Tierra y el Sol, lo cual es muy útil porque yo te digo que un planeta está a 2 unidades astronómicas, así se le llama la distancia de la Tierra al Sol. Vos decís, está 2 veces más lejos que el Sol. Yo digo, un planeta está a 0,5 unidades, no hay ninguno, Mercurio está a 0,4. Vos decís, está a la mitad, está más cerca, la mitad de distancia del Sol. Es decir, son muchísimas de esas cosas que se van prendiendo en la astronomía, pero que generalmente nadie te explica de dónde salen o cuál es la historia previa de dónde vienen todos esos líos. Al final resultó que en realidad Sirio no estaba a unos 2 años luz, que era más o menos la medida que había encontrado Halley, porque en realidad el problema es que Sirio es muchísimo más luminosa que el Sol, y para que se vea con esa luminosidad, la única razón posible era que estuviera mucho más lejos, a 8 años luz aproximadamente. Después resultó además que Sirio era una estrella doble, después resultó que las estrellas dobles eran enormemente comunes. Alcor y Mizar son 2 estrellas de la Osa Mayor que se usaban incluso como prueba de agudeza visual. O sea, yo tenía la duda de, loco, estoy viendo medio mal. Bueno, mira, ves ahí está Alcor y Mizar. Mizar es como 5 veces más brillante que Alcor. Si vos lográs ver las dos separadas, porque están muy juntitas, es que todavía te anda bien la vista. Si no lo podés, si ves una sola estrella, lentes urgente contigo. Y acuérdate que antes de que existieran los lentes ni siquiera esa posibilidad. Pero después se empieza a descubrir que casi todas las estrellas son estrellas dobles, que hay estrellas que no, acuérdense que vimos en la clase pasada lo que era el límite visual, estas estrellas que no se pueden ver si no tenés telescopio, y todo eso. Así que esta introducción histórica, digo, que espero que no les haya aburrido, pero que me parece que era necesaria, ¿tá? De todo punto de vista, nos va a llevar al pizarrón de hoy. El pizarrón de hoy va a ser cortito, va a ser sobre unidades de distancia. ¿Tá? Las unidades de distancia responden dentro de lo que es el análisis dimensional, a la longitud, que es una magnitud fundamental. La longitud como magnitud fundamental se mide en metros, se puede medir en millas. Nosotros usamos el sistema internacional, pero acuérdense que existe el sistema imperial de unidades, lo usa muy poca gente, pero se usa. Muy poca gente no, o sea, lo usa Estados Unidos, ese es el problema, y después el resto del mundo no lo usa. Y el sistema imperial de unidades te permite medir en millas, en yardas, en pulgadas, pero siempre estás midiendo longitud. Claro, la longitud también puede transformarse en algo con una operación. Si yo hago longitud, simplemente en paréntesis rectos, ¿verdad? Por longitud obtengo algo que es un área, o sea, una longitud al cuadrado. Si yo esto incluso lo vuelvo a multiplicar por otra longitud, me comí este paréntesis acá, ustedes disculpen, obtengo la longitud al cubo, o sea, obtengo un volumen, ¿ok? Con eso que uno está viendo, ¿tá? Es bastante curioso porque vos te vas dando cuenta de que en realidad todas las cosas que vos mirás provienen o son derivadas de otras magnitudes que se llaman magnitudes fundamentales, que son la longitud, el tiempo y la masa. Esto es la base del análisis dimensional y te lleva,
te da como la posibilidad de hacer algunas cosas medias raras, como por ejemplo, profe, ¿qué pasa si divido la longitud en el tiempo? Bueno, esto me da algo llamado la velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Y qué pasa si el tiempo va al cuadrado? Bueno, el tiempo al cuadrado en realidad no existe, es el tiempo por unidad de tiempo. Y en realidad esto deja de ser la velocidad y se convierte en algo que vos conocés como aceleración. ¿Y qué pasa si a esto yo le agrego y lo multiplico, suponete, por la masa? Bueno, entonces ahora acá lo que tengo es una fuerza que se mide en newtons. ¿Y qué pasa si yo a esto lo multiplico al cuadrado? Y bueno, entonces acá tengo una unidad de energía llamada joule. Y prácticamente todas las unidades que existen son un derivado de estas tres magnitudes fundamentales. Si vos aprendés a trabajar con análisis dimensional, te acordás de las propiedades que tienen las propiedades que tienen las potencias, vas a poder hacer muy buenas cosas y vas a poder tener un aliado, un matemático importantísimo para que puedas comprender y entender la física, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la longitud, o sea, con la distancia. Y vamos a usar las medidas de distancia como nos parezca. El como nos parezca va a ser más o menos así. Es decir, conocemos el kilómetro como unidades de distancia para astronomía básicamente, y sabemos, tenemos bastante claro obviamente, que las unidades de distancia en kilómetros en la Tierra son muy útiles. A vos no se te ocurre que si te paran en la Rambla y te preguntan voy para Punta del Este, ¿qué tan lejos estoy? Mire, unos 12 millones de centímetros, caballero. El tipo te va a mirar diciendo, ¿y qué se tomó? ¿Una guaraná? Bien. Y no, obviamente usás las medidas que tenés que usar determinadas para lo que estás tratando de explicar. O sea, quiero que entiendan esto. Una unidad de medida de distancia de cualquier magnitud solo es válida cuando en la cabeza de la persona que la escucha se refleja lo que vos entendés. Es decir, si yo te hablo a vos de un nanosegundo y vos no tenés ni idea de lo que es un nanosegundo, entonces estoy usando la unidad equivocada. Si yo te digo que el cuarto en donde estoy grabando esto mide unos 6.000 millones de nanómetros por 5.600 millones de nanómetros, te estoy dando un dato correcto, pero a vos no te sirve absolutamente para nada, porque en tu cabeza no dice nada. Ahora, si yo te digo a vos, este cuarto mide 7 por 6, bueno, entonces vos ahí entendés más o menos de cuánto o de qué te estoy hablando en este caso. La guaraná y la pizza son las combinaciones favoritas. Entonces, en astronomía te vas a encontrar con que sí usamos el kilómetro, pero cuando lo usás es como que deja de tener sentido. Así que a mí me gusta más decir que es una unidad referida quizás al tamaño de los objetos que a la distancia de los objetos. Y te voy a mostrar de esta manera. La distancia de la Luna a la Tierra es aproximadamente de unos 400.000 kilómetros. Puede bajar hasta 360.000 y puede subir hasta 300, 400 y pico, pero vamos a dejarla acá en un número redondito para que se entienda. Y vos me decís, pero yo no soy tarado, yo entiendo lo que son 400.000 kilómetros. Y yo te digo, ¿en serio? ¿De verdad? Bueno, te voy a explicar algo. 400.000 kilómetros, ¿está? 400.000 kilómetros quiere decir que vos te subís a un avión que va a 1.000 kilómetros por hora y que vuela sin parar durante 26 días, 25 días, no para en ningún momento, y ese es el tiempo que te llevaría llegar a la Luna en ese avión. Si cuando yo dije 400.000 kilómetros, vos en tu cabeza no dijiste, un mes en un avión, no entendiste lo que eran 400.000 kilómetros. Se pone peor porque si yo te hablo de la distancia del Sol a la Tierra, que yo te decía, ahora levanto eso, estamos hablando de 150 millones de kilómetros. Este numerito significa que estoy aproximando la distancia, ¿verdad? Aparte, acuérdense que son órbitas elípticas y las distancias cambian un poco. Bueno, si te preocupa saber cuánto era esto en tiempo de avión, vamos a llamarlo así, déjame contarte
que en tiempo de avión, estamos hablando de unos 20 años de viaje a 1000 kilómetros por hora, día y noche, sin parar, todo el tiempo. 20 años, más de tu edad. 20 años viajando en un avión sin parar, ida y vuelta. Ida y vuelta, no, perdón, todo el tiempo, sin detenerte, para llegar al sol. Sí, bla, 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 el sol, se quema el avión, hay que ir de noche, chiste gallego, jaja. Bien, pero en realidad es para que se den cuenta de que 150 millones puede parecer un número relativamente fácil de entender, pero resulta que no era tan fácil de entender como vos lo habías asumido. Veamos ahora la distancia, por ejemplo, del Sol a Saturno, que es el planeta que decíamos de los anillos, el planeta más lejano conocido en la antigüedad. Estamos hablando de alrededor de 1450 millones de kilómetros. Estos serían 200 años en este avión mágico que puede volar por el espacio. Los aviones no pueden volar por el espacio, sería ridículo. No tienen aire para empujar por la turbina para atrás, así que no irían a ningún lado. No irían al espacio. Si no te morís instantáneamente, prácticamente, seguramente quedarías ahí moviéndote por la fuerza gravitatoria de los planetas y no irías a ningún lado. Pero 200 años te llevaría llegar a Saturno. Una nave espacial puede hacerlo en 10. Con lo cual, obviamente, te estás encontrando con que las naves espaciales se mueven mucho más rápido que los aviones. Pero no te pongas optimista, porque para el tamaño real del universo, esto sigue siendo muy, muy lento. Y ¿qué pasa con la estrella más cercana? ¿Se acuerdan la que vimos en el Stellarium y en otros lados? Alfa, Alfa porque es la más brillante de la constelación del Centauro. Bueno, Alfa del Centauro, estamos hablando aproximadamente de unos 43 millones de kilómetros. Y 43 millones de kilómetros, si esto no tenías idea de cuánto era, y esto menos, una vez me tomé el trabajo de calcularlo, esto sería la edad de la Tierra en un viaje de avión. O sea, pero no sé por qué lo hice, debe ser porque estoy medio tan aburrido como ustedes que están acá. Wow, ya somos casi 70. Bien, nada que hacer. Tan aburridos. Bien, pero igual, gracias. La cosa es que, como les decía, hubo que cambiar la idea y decir, bueno, vamos a tomar esto que está acá como una unidad. ¿Qué pasa si tomo esto como una unidad? Bueno, pasa algo bastante gracioso. Esto se convierte en una unidad astronómica. Y ahora yo puedo decirte que Saturno está a, vamos a redondear, en vez de 9,80 y algo, a 10 unidades astronómicas del Sol. O sea, mientras que estos números te mareaban, la unidad astronómica te despeja un error, cualquier error que puedas tener. Digo, es obvio que si el Sol está, o la Tierra, mejor dicho, está a una unidad astronómica del Sol y Saturno está a 10 unidades astronómicas, Saturno está 10 veces más lejos. Eso es casi un toque. Después, como estos serían 1 sobre 400 de una unidad astronómica, ya no funciona. Así que acá vamos a buscar después qué unidad pega para las distancias de la Luna a la Tierra. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá hay un problemón. Hay un problemón porque acá andás en un número cercano a las 300.000 unidades astronómicas. Y yo te puedo decir, mirá, en Saturno el Sol se ve 10 veces más chico, porque está 10 veces más lejos. La luz del Sol que te llega es 10 al cuadrado, 10 por 10, 100 veces menos que el Sol. Pensá esto, ¿no? Qué raro, ¿no? El día más luminoso de Saturno es un día 100 veces más oscuro que en la Tierra. Cuando vos mirás esas fotos que sacan las sondas espaciales, como la misión Huygens, como la sonda Cassini, hay 100 veces menos luz. Y eso es solamente Saturno. Si vas a Neptuno hay 1000 veces menos luz.
es bastante menos. Entonces, son esas cosas, como les decía, que te ponen a pensar un poco. A raíz de esto, uno tiene que decir, bueno, necesitamos cambiar lo que vamos a medir. Y ya entonces la unidad astronómica, que es esta unidad, que te voy a poner acá con el Dry Pen, esto se usa muy bien para sistemas planetarios, para el sistema solar, ¿tá? Es decir, es una unidad buena para usar dentro del sistema solar, como el metro es una unidad buena para usar dentro de tu casa, ¿tá? No es la forma en la que vas a usar la medida en otros lados. La distancia no va a cambiar, va a ser la misma, o sea, la longitud, o sea, esta longitud acá de, no sé, 10 centímetros, es lo mismo que yo la exprese en 0,1 metro, o en 0,0001 kilómetro, o en 0, hasta la podría decir en años luz si quisiera, o te podría decir que son algo así como 100 millones de nanómetros. La raya seguiría siendo la misma. El problema es que tu entendimiento de lo que yo te estoy diciendo, vos verías que obviamente va cambiando. Y que no entendés ciertas unidades pese a que te estás refiriendo a la misma distancia o al mismo objeto. Estaba leyendo en el chat, me voy quedando con todas las dudas, tranquilo. Después te las respondo. Si el universo se expande de manera constante, ¿cuál es el tamaño del universo? Mi problema es que estás pensando en... Aparentemente tuvimos un pequeño problema tecnológico, ¿está? Gracias por quedarse los que se quedaron. La cosa viene así, entonces les decía, en esta onda de tratar de, antes de responder las preguntas, de ver las unidades de distancia, las unidades de distancia tienen que ser fácilmente comprensibles. Y ahí llegamos a lo que se llaman unidades de distancia basadas en C. C de la palabra griega se llama celeritas, que tiene que ver con la velocidad de la luz y que, como ustedes ya saben, porque lo están viendo y lo han visto, es de unos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Tá? Esos 300.000 kilómetros por segundo, que nos parece una velocidad enorme, que nos llevarían a la Luna en algo así como 1,3 segundos luz, es decir, 1,3 segundos viajando a la velocidad de la luz. Acá lo importante es que como uno escucha la palabra segundos, termina pensando en tiempo. Incluso llegás a escuchar a veces gente que dice, hace años luz que no te veía. Es como decirle a alguien, flaco, hace 2 metros que no te veo. Digo, no estás usando, ¿se acuerdan las magnitudes fundamentales? Longitud, masa, tiempo. No sé, es como si le preguntaras a alguien, ¿subiste mucho de peso? Y como 1 hora. No, una unidad de masa es 1 kilogramo, una unidad, no podés. Hay cosas que tenés que tener cuidado. Con las unidades de distancia basadas en C pasa lo mismo. Tienen un nombre asociado al tiempo que te llevaría a la velocidad de la luz recorrer esas distancias. Donde, obviamente, un segundo luz sería la distancia que recorre la luz en 1 segundo. Si quieres hacer la cuenta, son 300.000 kilómetros por segundo. Como la Luna está a 400.000, en 1,3, 1,4, ¿no? segundos, estarías ahí. Eso se vio cuando se habló con los astronautas por primera vez que llegaron a la Luna. Siempre tenemos algún maníaco que dice que nunca se llegó a la Luna. Si quieren lo discutimos después de que terminemos con esto. Pero sí, cuando vos hablás, hay un lapso de tiempo. El tipo te escucha, te contesta, y hay otro lapso de tiempo para que venga. Pasa con la luz del sol. La luz del sol, cuando te llega, ¿tá? Son 8 minutos luz.
Y del Sol a Saturno, ¿cuánto hay? Hay más o menos unos 90, 1 hora y media, minutos luz. 1,5 horas luz. Si un segundo luz es eso, bueno, mirá, un minuto luz es la distancia que recorre la luz en un minuto. Y obviamente una hora luz sería la distancia que recorre la luz en una hora. Alguien me podría decir que qué horrible que no estoy escribiendo, estoy poniendo comillas, suck it. Pero bueno, la cosa es sencillamente que entiendan esas unidades intermedias que tienen un buen uso dentro del sistema solar. Porque si yo recibo una imagen de Saturno, en realidad estoy recibiendo algo que ya pasó hace 1 hora y media. Cuando todos vimos aterrizar la nave en Marte, la nave ya hacía 15 minutos atrás que había aterrizado. Si no hubiera aterrizado y se hubiera destruido, cuando nosotros hubiéramos visto la destrucción, esa destrucción ya habría pasado hace cierta cantidad de tiempo. Y si vas a hacer la pregunta que todos hacemos, ¿y si el Sol se destruye? ¿Qué es lo que pasaría? Y bueno, pasaría que 8 minutos más tarde vos verías que te quedas sin Sol. ¿Es difícil entender esto? No mucho si te pones a pensar en las partículas de luz y en los fotones. Y imagínate que tenés una manguera con agua y yo te apunto con la manguera y vos estás relativamente lejos. Yo abro la manguera, la dejo quieta, vos ves el chorro de agua y te da el tiempo de moverte para no mojarte. Si yo cierro la manguera, vos no te dejás de mojar en el momento en que cierro la manguera. Vos te dejás de mojar en el momento en que el agua que iba viajando llega hasta vos y ahí deja de llegar. Ese intervalo de tiempo, el agua estaba viajando, igual que la luz está viajando por el universo. Por eso podés ver la luz de estrellas que se murieron hace mucho tiempo, por eso cada vez que mirás para arriba, mirás al pasado. Y por eso te vuelve completamente demente si vos estirás un poco el procedimiento y decís, hey, guay, pará, estoy viendo que se pone el sol, estoy viendo ahí la luna, allá estoy viendo, por ejemplo, 3 dimensiones, te tengo que ayudar primero a pensar en 4 dimensiones. Extraño, estoy viendo la Tierra, que logré eso ahora. El sol como era hace 8 minutos, la luna como era hace un segundo, Saturno como era hace 1 hora y media, pero estoy viendo todo junto en el mismo marco de tiempo. Sí, digo, el universo es así de mágico, lo que pasa es que normalmente no nos tomamos el tiempo para reflexionarlo un poquitito de esa manera. Y llegamos a, bueno, lo que ustedes estaban esperando, que era el año luz, que obviamente acá te voy a decir que anda más o menos en 4,3 años luz. Alfa del Centauro en realidad se divide en A, B y C porque son 3 estrellas, 2 se pueden ver con telescopio. Y el año luz es obviamente una unidad de distancia. Nunca, si querés perder rápido un examen de astronomía, decí que el año luz es una unidad o es el tiempo que, en vez de decir que es la distancia que recorre la luz en un año. Y es una enorme cantidad de kilómetros. De hecho, lo puedes hacer vos con tu calculadora. Agarrás 300.000 kilómetros multiplicado por 60 y te va a decir lo que recorre la luz en un minuto, que es como 1.000.000 de kilómetros. Si lo volvés a multiplicar por 60, te va a dar lo que es la luz en una hora. Si lo multiplicas por 24, te va a dar lo que es la luz o lo que recorre en un día. Y si lo multiplicas por 365, lo que recorre en un año. Eso te va a dar un número enorme que es 9.46 billones, o sea, millones de millones, no billones yanquis, sino billones nuestros, de kilómetros. Y eso es una locura, un disparate de distancia. ¿Tá? Pero volvemos a lo que yo te contaba hoy, que era, ¿y cómo sabemos esa distancia? O sea, ¿cómo podemos saberla? Se hicieron muchísimos intentos de establecer esas distancias, ¿tá? Muchísimos intentos de establecerlas. No fue fácil para nada. Llevó muchísimo trabajo, llevó muchísima frustración, ¿tá? Fue muy complejo. Y eventualmente, aquello que yo te contaba del paralaje surtió efecto. Vos y yo venimos haciendo paralaje desde siempre. Es decir, cualquier persona que tenga 2 ojos, Ulises,
no es que seas peor persona si sos tuerto, es simplemente que no podés hacer paralaje. Vemos nuestro cerebro nos miente todo el tiempo, así como con aquello de la pareidolia que te hace ver algunas figuras donde no están, donde vos ves una carita feliz, donde está dos puntos y un paréntesis. Tu cerebro hace otra cosa, juega con imágenes bidimensionales, o sea, agarra imágenes bidimensionales y la transforma en tridimensionales. ¿Tá? Les voy a dejar como portada de este video una de las mejores imágenes tridimensionales que he visto, donde si vos la mirás por un rato, entras a ver como que te hundís adentro de la imagen, y adentro de la imagen hay un animalito, ya les voy a contar, les spoileo. Hay una mariposa que la vas a ver flotando en el medio, pero no la vas a ver hasta que no aprendas a mirar o a ver imágenes tridimensionales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es fácil. Tu ojo derecho recibe una imagen y tu ojo izquierdo recibe otra imagen. Tu cerebro agarra esas dos imágenes y te dice que vivís en un mundo tridimensional. Eso permite que vos puedas agarrar cosas a cierta distancia, que calcules las distancias de agarre de las cosas que tenés cerca, de que te tiren una pelota y la puedas agarrar. No es que si te falta un ojo no lo puedas hacer, pero se te va a hacer mucho más difícil. Por eso nunca vas a ver, no sé, un deportista de alto rendimiento al que le falte un ojo. Es decir, puede competir con otras personas que tengan su propia dificultad, pero sería injusto ponerlo a atajar, suponete, en un mundial donde todos los demás arqueros tienen dos ojos. O en el básquetbol, que se hizo este experimento, pasó algo parecido. Se le tapó un ojo a basquetbolistas profesionales y la cantidad de tiros que erraban era bestial, porque obviamente no podían calcular las distancias al aro. Obviamente se puso una alfombra para que no hubiera los lugares clásicos, se cambió la forma del tablero para precisamente hacer ese cálculo de distancia. Otra cosa, cuando vas a ver una película en 3D, ¿por qué te cobran más caro? Bueno, porque en realidad te están pasando dos películas al mismo tiempo. Una de las cámaras filma lo que ve el ojo izquierdo y la otra de las cámaras filma desde la perspectiva de lo que ve el ojo derecho. Y después, ¿qué hacen? Te pasan las dos películas al mismo tiempo. Obviamente se ve un borrón, pero si vos te pones los lentes, esa luz viene filtrada de tal manera que uno de los lentes deja pasar solo lo que se grabó para ese ojo y el otro de los lentes deja pasar solo la película que se grabó para ese ojo. O sea que de las dos películas, cada uno de tus ojos ve la que se filmó para esa película en particular. Como resultado de eso, una de las cosas bastante interesantes es que te encontrás con que percibís la película en 3D. Si algún día te da por hacer un experimento raro en una película 3D, cuando se acabe esto de la pandemia, una de las cosas que te puede pasar es esta. Agarrar los lentes y ponételos al revés. Y las cosas que a vos te parece que saltan de la pantalla para afuera, vas a ver que es como que se hunden en la pantalla para adentro. La gente que está al lado tuyo te va a mirar muy, muy raro, pero vos vas a haber hecho un experimento poco común que está bueno hacer. Y eso es una película en 3D. O sea que una persona que no tiene los dos ojos no puede ver una película en 3D. Digo esto porque una alumna me decía que había llevado un tío que tiene un ojo de vidrio y que el tío no había podido ver la película en 3D. Y no, obviamente que no. Para ver una película en 3D no tenés más remedio que tener dos ojos. O hay otro sistema, pero no se usa a nivel comercial. Bien. Sigo. ¿Qué pasa si yo quisiera, ahora sí, establecer la distancia de una estrella? Bueno, vivimos en el planeta Tierra, que gira alrededor del Sol, de esta manera, que está a una distancia de una unidad astronómica, como decíamos hoy, 150 millones de kilómetros. Queremos saber la distancia que hay a esta estrellita. Vamos a poner una estrellita roja, porque ya que estamos con traipenes de colores, vamos a poner una estrellita roja. Y resulta que atrás, lejos, hay tres estrellitas ahí. El astrónomo que está en la Tierra en la posición 1, miren que esto no se pudo hacer como hasta el año 1850, o sea, esto no es fácil.
Incluso uno de los primeros que trató de establecer estas cosas, llamado Giuseppe Piazzi, fue el que descubrió lo que después iba a ser el primer planeta enano conocido, que es Ceres, que después fue el segundo planeta enano bautizado cuando Neil deGrasse Tyson estableció que existía la categoría de los planetas enanos y todo eso. Y entonces se hace esto, ¿no? Se toma una foto de la Tierra en la posición 1. La foto te muestra esta imagen. Tierra, posición 1, comparamos la foto. ¿Y qué aparece en la foto? Bueno, aparecen las 3 estrellitas de fondo. Y acá, a la derecha, como en una proyección de dibujo, aparece la estrellita roja. 6 meses más tarde, esto obviamente no es que se haga así, es una simplificación, tomo una segunda foto y la foto desde la posición 2 me muestra una imagen completamente distinta. Yo ahora veo las 3 estrellitas azules, pero la estrellita roja la veo desplazada acá. Y este desplazamiento, acuérdense que lo que yo estoy buscando es esta distancia, ese desplazamiento va a tener un valor que es este ángulo que aparece muchas veces como el ángulo 2P por 2 puntos de paralaje, y obviamente la mitad de este ángulo 2P va a ser el ángulo P, que es la mitad de 2P, que es el ángulo de paralaje, y esto vale una unidad astronómica. Y si están pensando que esto se pone raro, bueno, lo que vas a ver es que acá lo que estás haciendo es tratar de encontrar esta distancia sin recorrerla, porque vos no podés ir tan lejos como esta estrella. Puedes aplicar varias funciones trigonométricas. En este caso, la mejor, obviamente, es la tangente. La tangente, acuérdense que es cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente. Si yo despejo, ¿qué obtengo? Que la distancia D, esta que yo quería encontrar, va a ser la tangente del ángulo P, ¿está? 1 sobre la tangente, una unidad astronómica, sobre la tangente del ángulo P. Es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de esa manera voy a encontrar la... bueno, en este caso D sería el cateto adyacente, ¿no? Si quieren hacer la unidad astronómica, sería el cateto opuesto, ¿tá? Y bueno, y esto me va a dar la tangente del ángulo P. Si yo despejo, ¿tá? Me quedo con el cateto opuesto, el cateto adyacente cambia de lugar, acá pondremos un 1 y haríamos el despeje correcto matemáticamente de la ecuación. Pero te va a dar esta fórmula que te puse acá, que sería la distancia D es igual a una unidad astronómica sobre la tangente del ángulo P. ¿Cuál es el problema? Es que las cosas parecen más chicas cuanto más lejos están, ¿tá? Y cuanto más lejos están, una de las cosas que te va a pasar es que este ángulo se va a volver más chico. Es decir, un objeto, una estrella que estuviera, vamos a suponer, no existen las estrellas verdes porque se ven blancas, que estuviera acá, tendría un ángulo P más pequeño. Una estrella naranja que estuviera acá tendría un ángulo P más grande. Es decir, cuanto más grande sea el ángulo, más chica va a ser la distancia, y al revés. El problema es que los ángulos con los que se trabajan en este entorno empiezan a medir cada vez menos de 1 grado, menos de la 60ª parte de 1 grado, o sea, 1 minuto, menos de la 60ª parte de la 60ª parte de 1 minuto, o sea, la segunda división, 1 segundo. Acuérdense, minuto viene de disminuir, diminutare, disminuyo en la primera parte, después a esa
a ese pedacito lo vuelvo a disminuir por segunda vez, le llamo segundo, me queda algo muy pequeñito. Y para cuando el ángulo P vale un segundo, entonces la distancia D es igual a lo que llamamos un parsec. ¿Por qué un parsec? Porque este sistema se llama paralaje, de esa palabra griega que yo le decía que es ver de dos puntos, de par, ¿tá? Por eso es el ángulo 2P y por eso todo lo de par, paralaje. Y un segundo de paralaje, en inglés second, no es porque es un segundo de tiempo, como el segundo luz, que era la distancia que recorría la luz en ese tiempo, sino que está hablando de segundos de arco, o sea, de un ángulo. Un parsec equivale a 3,26 años luz, pero si ustedes quieren, les invito a hacer la cuenta de cuánto es 1 dividido la tangente de P, una unidad astronómica dividida la tangente de P, cuántas unidades astronómicas les va a dar, y eso les va a dar cuánto es 3,26 años luz en unidades astronómicas. Y se los dejo acá, porque si quieren hacer la cuenta háganla, y si no después la veremos cómo hacerla en clase. Es muy divertido verlos a ustedes tratar de hacer esta cuenta, porque generalmente les da cualquier cosa, menos lo que debería darles. Espero que alguno la pueda hacer bien de entrada, pero acuérdense también que es lo que decimos siempre, equivocarse es la única forma de aprender, y esa es la razón por la que jamás les pongo mala nota en sus errores, porque considero que cada vez que se equivocan tienen la oportunidad de aprender algo que antes no sabían. ¿Hay más unidades de distancia? El parsec admite múltiplos como el kiloparsec, que serían 1000 parsecs, el megaparsec, que serían millones de parsec, y el gigaparsec, que no tendríamos mucho más allá de cómo usarlo porque el universo ya no es tan grande. Entonces está complicado. Me dice Anthony que esto lo vi en YouTube hace poco. Sí, yo lo puse en uno de los videos para los exámenes. Y bueno, ahí no sabría decirte qué más de eso. Vamos a ver un poquito el chat para arriba para ver las preguntas que tenían. Y vamos a ver si ponemos la parte de las preguntas hacia arriba. A ver. ¿El universo se creó solo o hay una fuerza externa que impulsó la creación? No hay ninguna evidencia de la existencia de ninguna fuerza creadora en el universo. Es un tema del parecer de la persona con la que vos estés hablando o lo que la persona quiera pensar. Así que lo que yo crea es irrelevante. Lo que te digo es que multiplicar los problemas o multiplicar las incógnitas sin que eso te ayude no es una forma inteligente de tratar un problema. Porque si yo me empiezo a preguntar, ¿el universo lo creó Dios? Me tengo que empezar a preguntar quién creó a Dios. ¿Y quién creó al que creó a Dios? Y alguien te va a decir, bueno, no, pero lo que pasa es que Dios se creó a sí mismo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no me ahorro un paso y digo que el universo se creó a sí mismo? Entonces, la magnitud del problema, Guillermo de Ockham, que curiosamente era un eclesiástico, fue uno de los primeros que dijo que agregarle variables que no solucionan el problema, lo que hacen es complicar el problema y no te lo solucionan. Hoy estamos en un punto en el que después lo vamos a ir viendo cuando veamos más del programa. Vas a entender de dónde sale esta idea del inicio del universo, y ahí vas a poder tomar una decisión un poco más informada de las cosas que sabemos y las que no. Las creencias personales, como les digo siempre de cada uno de ustedes, son sagradas, son sacralizadas, es decir, no son sagradas porque alguien te puede matar por creer en lo que vos quieras creer. Sagradas serían si nadie te pudiera tocar porque vos sos lo que sos y querés ser lo que querés ser, ¿tá? Pero vivimos en una sociedad que trata de respetar al máximo eso, o por lo menos yo creo en una sociedad en la que los valores tienen que apuntar al máximo a eso.
y respeto a las personas que sean trans, que sean gay, que sean creyentes, que tengan lo que sea que quieran o que decidan o que les tocó ser. No podés, bajo ningún concepto, hacer distinciones con las personas, más allá de las obvias distinciones morales que tienen que ver con es buena gente, es mala gente. Digo, yo prefiero toda la vida tener un amigo creyente, muy buena gente, que tener un conocido ateo, asquerosa persona. Es completamente ridículo. ¿Tá? Entonces, bueno, lo de esa fuerza constructora externa, mientras no haya ninguna prueba, y además no solo no hay ninguna prueba, sino que además no hay prueba de que exista, entonces la ciencia funciona así. Yo no puedo demostrar que algo no existe. La lógica, la ciencia, el pensamiento no funciona de esa manera. Yo no te puedo demostrar que los pitufos no existen, porque capaz que en algún mundo allá abajo una piedra hay un pitufo, ¿ah? O capaz que hubiera un pitufo hace 1.000.000 de años y ahora no hay. Entonces no te puedo demostrar que algo no existe. Sin embargo, demostrar la existencia de algo es facilísimo. Acá está la cosa, mira, acá está el pitufo, ¿tá? Ya está, no hay problema. Entonces ahí hay todo un tema que vamos a armar. Incluso les cuento, tenemos pensado armar una especie de mesa redonda para tratar de establecer parámetros de discusiones que involucren ciencia, religión, otro tipo de filosofías y otras cosas. Puede estar buena esa charla, puede estar interesante. Me fijo, otra pregunta más. El universo se expande de manera constante. Mirá, nuestro problema es este. Yo tiro un dry pen al aire, le saco una foto y te muestro la foto. Y te digo, los dry penes flotan. Y vos me decís, no, me estás jodiendo, profe. Vos tiraste la foto y tiraste el dry pen al piso y la foto. Ok, te muestro una filmación y yo estoy en la Estación Espacial Internacional, donde estoy en caída libre, donde la G vale 0, y entonces dejé el dry pen ahí y el dry pen quedó flotando. No te estaba mintiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros miramos el universo en la escala de tiempo en la que vivimos los humanos, es complicado darse cuenta de qué está pasando. Hasta donde sabemos y hasta ahora el universo se está expandiendo. Que se siga expandiendo va a depender de la cantidad de masa involucrada que haya en la fuerza de gravedad para frenarlo, y en sí además existen otro tipo de fuerzas que no tuvimos en cuenta en algún momento o que no conocemos todavía. Hace algo así como 100 y algo de años, Marie Curie descubre un fenómeno para el que no había explicación. Así que tuvimos que empezar a entender que existía una fuerza, ¿tá?, llamada la fuerza débil, que es la responsable de la desintegración radiactiva. Hasta ese momento todo lo podíamos explicar usando la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrico-magnética, el electromagnetismo, que en su momento eran dos fuerzas, eran la fuerza eléctrica por un lado y el magnetismo por otro. Pero Faraday determina que hay una relación entre esas dos cosas mediante un experimento que hizo Ørsted, donde demostró que una brújula se movía cuando pasaba una corriente cerca. Eso demostró que había una unión de las dos fuerzas, pero no que eran la misma. Eso lo iba a demostrar después Faraday, que a partir del magnetismo se puede conseguir electricidad y a partir de la electricidad se puede conseguir magnetismo. Después Maxwell le iba a dar el formato moderno matemático a esa ley, a esa forma de entender el universo, y durante un tiempo fuimos todos felices y con dos fuerzas, el electromagnetismo, que era una fuerza unificada, eléctrica y magnética, y la gravedad, entendíamos todo. Después aparece Marie Curie con eso, y después aparece la fuerza nuclear que mantiene unidos con los gluones, los núcleos atómicos, y los quarks, y empieza a aparecer una colección de otras partículas y fuerzas y un montón de cosas. Yo no te puedo prometer que ya está, que son 4 fuerzas las que rigen el universo y que esas 4 fuerzas ya las tenemos y ya se arreglaron. Puedan aparecer más. Has escuchado hablar de energía oscura, has escuchado hablar de materia oscura. Hoy por hoy son hipótesis, si vos querés verlo de alguna manera, capaz que elegantes o que hechas de alguna manera originalmente
con la buena intención de solucionar aspectos del pensamiento con respecto a esas cosas. Genial. Pero todavía no tenemos evidencia de por dónde viene ese tema de la energía oscura y de la materia oscura. Se ha hablado de materia oscura caliente, materia oscura fría, que no tiene nada que ver con lo que te estás imaginando, que tiene que ver con otras cosas que van más profundo, que tiene que ver con bariones, leptones, con partículas fermiones de spin semientero. O sea, adquirir ese lenguaje lleva un tiempo, y entender o por lo menos captar la idea de lo que está pasando también lleva un tiempo. Entonces, bueno, para mí el hombre llegó a la luna. Ulises, a ver, para mí y para cualquiera. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Pregúntale a la persona que tengas al lado en este momento quién fue el primer hombre en el espacio. 99 de cada 100 veces te van a decir Neil Armstrong. Y vos le vas a decir, pobre Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio, ruso. Acuérdense, la carrera espacial es el derivado de una carrera armamentista, ¿tá? Derivada del hecho de que aprendimos a dominar esos poderes que yo te contaba recién, provenientes de esas fuerzas nuevas que habíamos descubierto, de las fuerzas atómicas, de la fuerza débil, de la capacidad que empezábamos a tener de manejar la energía atómica, y después, para peor, la energía nuclear, y pasamos de las bombas atómicas a las bombas termonucleares, que son centenas, miles, millones, según, de veces más poderosas que una bomba atómica. Eso disparó una guerra de características terribles. Cuando los americanos bombardean Japón en un acto terrible, ¿tá? Y quizás terrible porque aun cuando ganaron la guerra y nos cuentan la historia, seguimos viéndolo como terrible. Te puedo asegurar que los chinos aplaudían con las orejas. ¿Por qué? Porque los japoneses habían matado 10 millones de chinos. Shiroishi, si no tenés buen estómago, no busques esta información porque es muy terrible. Hizo experimentos con niños chinos en la invasión de Manchuria, experimentos médicos que dejan a Mengele como si fuera, no sé, un santo, ¿tá? Y mató millones de chinos, y nunca fue juzgado ni tocado, porque cambió los resultados de sus experimentos a cambio de inmunidad. Y vos dirás, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la llegada a la luna? Bueno, es fácil. Una vez que se termina la guerra, empieza un sistema en el cual no podés atacarte, porque las armas son tan grandes que aseguran la destrucción mutua. Mutua destrucción asegurada. Mutual Assured Destruction. MAD, la palabra locura, ¿tá? Eso era lo que pasaba en la Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría, ¿tá? El problema es que se transforma rápidamente en cómo le tiro bombas atómicas al otro. Aparecen unos aviones que podían volar distancias enormes, pero todo dependía de un piloto que tenía sus órdenes, y que tenía que ser un tipo muy especial, porque para tirarle una bomba a una ciudad que no te hizo nada, tenés que ser una persona muy especial. Tenés que mirar ahí abajo y ver la ciudad y ver las escuelas y imaginarte las cosas. Más guaraná. Tenés que hacer eso y tirar la bomba. Entonces empezó a haber fallas de seguridad en cuanto a las personas encargadas de esas bombas. Para la Segunda Guerra Mundial, un señor apestosamente famoso llamado Wernher von Braun quiso trabajar judíos hasta la muerte, por agotamiento y por falta de comida y agua, y cuando se le morían pedía más judíos. Estaba en Pinamunda haciendo experimentos con unos cohetes llamados B-2. Cuando termina la guerra, al igual que a Shiroishi, que le perdonan la vida y no lo meten preso y se quedan con los resultados de sus descubrimientos, a Wernher von Braun se lo llevan a Estados Unidos a trabajar en cohetería. ¿Cuál era la idea? Era eliminar ese factor humano, donde era muy difícil que una persona se animara a tirarle una bomba a una ciudad. No era que fuera imposible, pero la instancia de fallo era muy grande. Y meter una bomba en la punta de un cohete que era capaz de llegar, en vez de en 10 horas o en 5, 10, 8 horas,
sino en cuestión de minutos, decenas, centenas de minutos, al enemigo, solo con apretar un botón, era algo que mucha gente podía hacer, porque no estaba vinculado directamente con matar con sus propias manos. En un momento dado los rusos se dan cuenta que tienen cohetes tan potentes que ya no es que pueden bombardear Estados Unidos, sino que simplemente pueden poner materiales en el espacio, y definen que al haber alcanzado esa velocidad de escape, etcétera, etcétera, ponen un aparatito del tamaño de una pelota de básquetbol con unas antenitas que hace pip, 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 que es el Sputnik. Y los yanquis piran en colores porque dicen a la pucha, nos ganaron el espacio. La carrera espacial es un derivado de la carrera armamentística. Los rusos enloquecen, los yanquis enloquecen porque los rusos van ganando, los rusos encajan el Sputnik 2, donde iba la famosa perrita laica, que querían ver si alguien sobrevivía. Ahí no hicieron, nunca se les ocurrió, era otro mundo, era el mundo de hace 70 años era más cruel que el mundo actual, y bueno, no se les ocurrió traer la perra, la mataron en órbita, la durmieron y la mataron, pero comprobaron que la perrita podía vivir y todo eso. Después ahí va Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio, después va Valentina Tereshkova, segundo ser humano, primera mujer en el espacio. Después se toman fotos de la parte de atrás de la Luna, lo que mal se llama el lado oscuro, que es el lado oculto de la Luna, con las naves Lunik. A todo esto los yanquis no podían hacer despegar una cañita voladora porque se les explotaba todo. Y en un momento dado, cuando ya la cosa viene mal, los tipos dicen, bueno, perdimos todo, así que la única forma que nos queda de rescatar o de ganar algo es llegar a la Luna antes que los rusos. Los rusos no se habían vencido, ni a palos, ellos venían ganando y venían ganando salado de la carrera, pero todo el esfuerzo y todo el ingenio de Estados Unidos, de Wernher von Braun, que no era buena persona, pero era un genio, logra el Saturno V, logra varias misiones lunares, no, el Apolo 11, el 12, el 13 no llegó, el 14, 15, 16, es decir, logra llegar a la Luna. Nadie tiene dudas de la llegada del hombre a la Luna, del Apolo 11, porque los mismos rusos siguieron la misión paso a paso y los mismos rusos hubieran sido los primeros en decirte que eso era mentira, si hubiera sido mentira. De hecho, yo creo que si estuviera vivo el director de propaganda de la ex Unión Soviética, ahora se debería estar pateando el trasero diciendo, pero ¿cómo no se me ocurrió decir que era mentira? Capaz que alguien me hubiera creído. En aquel momento nadie hubiera creído. Era obvio que habían llegado a la Luna. Eso es un delirio que vino después de gente como los terraplanistas, de gente que te dice que el COVID no existe. No sé si es cierta la historia cuando le dicen a Einstein, ¿usted cree que el universo es infinito? Dice, mire, no sé si el universo es infinito. La estupidez humana es infinita. No precisás ir a la Luna para probarlo, tenés las pruebas históricas de que eso pasó, pero además si vos querés se pueden ver los lugares donde se alunizó, se dejaron elementos que no fueron, que las tiraron ahí, digo, quedaron espejos que vos puedes apuntar un láser y recibir el láser de vuelta, lo que te permite medir la distancia, ya que estamos en distancias, de la Tierra a la Luna con una precisión impresionante, mil cosas que podemos, que son producto y fruto de un esfuerzo enorme que hizo Estados Unidos para ganarle la carrera a Rusia, y se la ganó. Es decir, los rusos perdieron la carrera espacial cuando esa bandera estadounidense se clava en la Luna. Ese es el momento en el que los rusos perdieron, venían ganando por destrozo. Primer hombre en el espacio, primer ser vivo en el espacio, primer satélite en el espacio, primeras fotos de la cara oculta de la Luna, primer robot en la Luna. Venían ganando, pero por destrozo. Pero ese hecho, ese mero hecho de tener personas caminando en la Luna, eso lo cambió todo. Así que yo no repetiría ante gente más o menos inteligente que el hombre no llegó a la Luna. Tampoco diría ante gente que yo respetara intelectualmente que la Tierra es plana,
tampoco diría no te vacunes o diría el COVID no existe. Es cierto, en 6 días de mayo, si comparás con los primeros 6 días de abril, tenemos un 50% más de COVID. Es cierto, nos dieron una vacuna que es de las peores vacunas que existen, con lo cual ya gente que tiene la segunda dosis y todo está enfermando de COVID, internada por COVID. Pero es mucho peor si no te vacunas. Es mucho peor si soñás o pirás con que el virus no existe. Y he escuchado alguna gente decir, mostrame el virus. Y yo qué sé, flaco, a ver, digo, ya si me decís mostrame el virus, no tenés ningún tipo de sustancia intelectual para que yo te conteste. Digo, me estás pidiendo algo que es tan ridículo que es como si me dijeras, bueno, a partir de hoy el que no flota se va de acá. Bueno, entonces flota y andate. Digo, no tenés vuelta. ¿Alguna pregunta más? Gente piensa que Marx era fascista. Creo que hay gente que no sabe lo que es el marxismo. No tengo idea. Me parece que es complejo el tema del marxismo como filosofía. No llegó a funcionar nunca de ninguna forma. No logra mantenerse de acuerdo a cómo somos los seres humanos. Capaz que funcionaría bien en hormigas, pero no lo veo que pueda funcionar en seres con volición propia como la que tenemos nosotros. Hay un libro que se llama Abundancia Roja, que es muy interesante, que habla de cómo cuando se tratan de controlar los medios de producción por el Estado se provoca una debacle, porque todos tienen que usar el mismo tipo de botón o la misma camisa, y ahí es una locura. ¿tá? También es una locura el liberalismo absoluto. ¿tá? Hubo un momento que, por ejemplo, hubo que dedicarse a controlar que los panaderos no le pusieran yeso al pan, o cal para que quedara más blanco el pan, porque te morías. Ahí entonces hay funciones que el Estado tiene que hacer y no los particulares, y hay cosas que funcionan mejor cuando las hacen los particulares. Lo que hay que tener cuidado es que atrás de algo sensato como la persecución del beneficio no exista el desprecio por el bienestar y por la vida de las otras personas. Desprecio por tu vida no es matarte solamente. Desprecio por tu vida es obligarte a vivir una vida de porquería. Eso es desprecio por la vida también. Entonces, no creo que Marx fuera fascista. Los fascistas tenían o iban por el otro lado, así que no la veo por ese lado. El ascenso de los yanquis coincidió con la muerte del cubetero ruso. No sé si te referís a Oberth, no sé a quién te referís en ese baile de cubetero ruso. Los rusos y los yanquis se repartieron los científicos alemanes y eligieron lo que les pudieron quedar mejor, y se llevaron algunos para Rusia y otros para Estados Unidos, como von Braun y Oberth, que fue para el otro lado. Así que no sabía decirte a qué te referís con el cubetero ruso. Es un mundo muy loco, como dice Anthony, pero también es un mundo interesante, es un universo interesante. Lo que aprendés es lo que sos, lo que tenés acá es lo que no te pueden robar. Esa ya es una razón suficiente para educarte, pero vas a disfrutar muchísimo más del mundo, del universo, de la vida, si te volvés vos mismo una persona más compleja intelectualmente, capaz de disfrutar de placeres enormemente alejados de lo que pasaría si nunca lees un libro, si nunca escuchas buena música, si nunca... No quiere decir que no puedas escuchar cumbia, sino que tenés que también poder hacer las otras cosas. Tenés que poder tener una visión más amplia. Tu educación debería hacer eso por vos. Debería hacerte capaz de que veas el mundo y el universo desde muchísimos puntos de vista, y de que entiendas que los otros puntos de vista pueden estar equivocados,
pueden ser despreciables o pueden estar bien y pueden ser mejores que el tuyo. El tema es que no te convenzan sin que vos quieras que te convenzan, pero que además estés seguro de que la decisión que estás tomando es correcta. Para eso es tu educación. Y no la vas a perder a menos que tengas una ACV o te venga Alzheimer. Mientras vos seas vos, no importa lo que le pase a tu cuerpo, lo que tenés acá es lo que no perdés. Te puede dejar tu novia, podés perder todo tu dinero, podés quedarte en la calle, te pueden pasar 1000 cosas horribles, pero lo que tenés acá es tuyo y no lo vas a perder. Solo eso nomás sería una excelente razón para que te educaras lo mejor que puedas. Pero además, te prometo que vas a disfrutar de la vida y del universo 1.000.000 de veces más que si no tuvieras esa educación. No existía un antes durante el Big Bang. Bueno, me preguntás, no existía un antes durante. Está complicado, ¿no? Hasta donde sabemos, no. El Big Bang es el inicio del tiempo y el espacio, como lo entendemos. Que no haya habido antes otra cosa, hoy por hoy la respuesta es no. Y si lo hubo, es como parte de otro universo. Entonces, en realidad, todavía las respuestas que yo te podría dar, vos todavía no tenés las herramientas para arreglarlas. O sea, es medio complicado. Entonces, espera unos 4 meses y vas a ver que esta misma pregunta va a estar mucho más buena hacerla y te voy a poder diagramar en el pizarrón formas muy buenas de que puedas entender lo complejo que es lo que está detrás de lo que estás preguntando. Te prometo que además vas a alucinar, ¿tá? Haceme acordar, no te olvides vos, así yo no me olvido y te hago la pregunta. Bueno, ¿todo bien? Me parece que si no hay más preguntas, gracias a todos. No sé qué están haciendo acá, pero como siempre les digo, muchas gracias. Para el que preguntó hoy, no podemos hacer el streaming por YouTube. Lamento por la gente que está diciendo que se quedó afuera y que está mirando pero no puede preguntar. Twitch tiene eso. Podríamos hacer un streaming en YouTube y en Twitch al mismo tiempo, pero precisamos más de 1000 suscriptores, así que no. Mientras tanto seguimos en Twitch, que anda fantástico. Y bueno, hoy es la primera vez que se nos corta Twitch, así que no hay drama con eso. Aristóteles llegó a decir cosas interesantísimas, como por ejemplo, elegir a los representantes políticos no es democracia, es oligarquía. Los cargos deberían ser por sorteo. Imagínate qué mundo raro ese que proponía Aristóteles, donde nadie es una celebridad, nadie es el reconocimiento de que nadie puede pensar mejor que el colectivo de la gente, sacando muy poquísimas excepciones a lo largo de la historia humana, y te puedo asegurar que no son los políticos esas excepciones. Estoy hablando de, no sé, Feynman, Einstein, Newton, ¿tá? No ningún político de ningún país, no Trump, por seguro, ¿tá? No Putin, un nombre muy interesante para alguien homofóbico. Pero no, a ver, gurises, Aristóteles era una persona de su tiempo, con los defectos de su tiempo, como nosotros tenemos los defectos de nuestro tiempo, ¿tá? A mí me educaron en una cultura machista, homofóbica y terrible. Desconstruirme a mí mismo para dejar de ser machista, dejar de ser homofóbico, me costó un tiempo de autoanálisis y de definir lo que te decía hoy. Las personas me importan si son buenas o malas personas, no lo que hacen en su tiempo libre. O sea, no me importa. Me importa que la gente sea buena gente. Si me preguntás qué aspiro para el mundo, aspiro que las personas sean todas buenas personas. Marxista, no es lo que me quita el sueño. Lo que realmente me quita el sueño es un mundo mejor, donde la gente viva lo que para mí es esta única vida que tenemos, de la manera más digna y rica posible, intelectual, emocionalmente
y todo eso. Así que tu frase de Aristóteles me gusta, está buena. También Aristóteles fue el que dijo que no se puede hacer esclavo de un hombre porque un hombre libre jamás dobla la espalda. Te puedo asegurar que si te dan unos cuantos garrotazos y unos cuantos latigazos, hay un montón de esclavos, no solo negros africanos, sino antes que los esclavos fueran negros africanos, antes de la época colonial, había esclavos de todos los colores y si te dan suficientes latigazos vas a doblar la espalda. Y Aristóteles también decía eso, entonces está. Pero si querés quedarte con ideas de Aristóteles, te digo, esta está muy buena. Imagínate un gobierno elegido por sorteo. Cada 4 años se sortea a la gente y ahí van al parlamento, a los ministerios, a las cosas. Tendrán su grupo de asesores, como tienen todos los políticos, porque no saben de todo, pero no serían ni celebridades, ni estarían ahí para siempre, ni del hijo, del nieto, del padre, del otro. Imagínate una lotocracia, ¿no? Qué cosa loca. Y fue Aristóteles el que lo dijo. Incluso yo te digo, dijo otra cosa, dijo, elegir a los representantes no es democracia, es oligarquía. Eso es muy interesante como idea filosófica de una postura ante formas de gobierno. Bueno, Ulises, voy a ver si se salvó las partes de la cosa, así que bueno, hay que tomarlo en claro y armarlo. Así que bueno, lo vamos a poner va a estar en YouTube el video, están las cosas ahí. Denme un segundito, Ulises, que tengo que arreglar algo. Un momento acá. Perdonen, pero el internet estaba dando algún baile para atrás o adelante. Ulises, si no hay más preguntas, ¿no? Está genial. Contamos hasta 10 y nos vamos, que ya se hizo más tarde. Nos llevó 1 hora la clase y casi la botella de guaraná entera, pero valió la pena. Por lo menos nos vemos. La religión atrasó o ayudó a la humanidad. Próxima clase, prometido, vamos a hablar de ese tema. Incluso capaz que hasta invitamos que se nos una, si capaz que encontramos personas de varias religiones, estaría bueno tener un pastor, un musulmán, un imán, un sacerdote. Déjenme coordinar una especie de mesa redonda y los voy a invitar a una discusión de ciencia, religión, personas que no creen en lo sobrenatural y personas que sí creen en lo sobrenatural y que tienen todo el derecho a hacerlo. ¿Ok? Bueno, cuídense, Ulises. Manténganse cuidados. Así que sí, nos vamos.